Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. Y comenzamos Acceso Directo en nuestra multiplataforma Ecomedios con este programa que la verdad hoy es para pensar la política. Hablamos antes de la salud, de cómo invertir la plata, hablamos de la economía. Hoy nos toca política, comienzo de la campaña electoral y para eso dos especialistas. En el estudio, María Eugenia Alonso Piñeiro, ella es periodista, está al frente del programa Punto de Impacto. Bienvenida, María Eugenia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andás? Bien, gracias. Bien, gracias por la bien, muy bien. invitación. Excelentes entrevistas, vayan a verla, síganla, porque tiene un profesionalismo increíble y me encanta. Y también para analizar la realidad, estamos vía Zoom con el consultor político Gonzalo Arias. Él es escritor del libro Gustar, Ganar y Gobernar. Es un grande para nosotros y bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias, Adrián, por invitarme. Un gusto estar con ustedes. Bueno, y empezamos hablando de esto que pasó en el oficialismo, ¿no? Este cachetazo. Yo veo tres cachetazos, que es mi primer análisis. El primero, la caída estrepitosa de Mauricio Macri. Creían que iban a seguir 8 años y se cortó en 4. El segundo cachetazo, la pandemia. Y ahora estamos enfrente del tercer cachetazo. ¿Se puede hacer este análisis? ¿Estoy muy equivocado, Gonzalo? No, es una manera de plantearlo. Yo creo que a Juntos por el Cambio le sorprendió mucho y subestimó al electorado hace 2 años atrás, lo mismo que hizo el Frente de Todos en esta última elección que fueron las PASO. Me parece que el crecimiento por el centro de las fuerzas políticas evidentemente es el diferencial que se necesita para ganar una elección en Argentina. Claro. Y este último cachetazo en el oficialismo fue como un todos contra todos a partir de ahora. Me parece que es una crisis de la coalición gobernante, ¿no? Ellos siempre plantearon que eran una coalición integrada por 3 fuerzas, por así decirlo, en donde está Sergio Massa, en donde está el kirchnerismo y donde hay un sector del peronismo identificado quizás con el presidente Alberto Fernández, algunos gobernadores, o al menos no identificados con el kirchnerismo más de la cámpora. Claro. Y me parece que lo que puso en crisis fue la elección, fue a la coalición gobernante. Me da la sensación que a la luz de un análisis rápido sobre las elecciones anteriores de medio término, como fue la elección de Néstor Kirchner con Francisco de Narváez, sí, que pierde Néstor Kirchner, o la elección de Cristina que pierde con Esteban Bullrich, los votos que sacaron en esta elección evidentemente son kirchneristas duros, por así decirlo. Tal cual. Y María Eugenia, en el corte vos hablabas de canibalismo dentro del gobierno. ¿Es tanto? ¿Es para tanto? Sí, es así. Y además, algo muy interesante que decía recién Gonzalo, estamos hablando de coaliciones gobernantes, que en realidad en la Argentina no funcionan, a mi humilde entender, porque son coaliciones electorales, no gobernantes. Entonces después empieza el juego de poder en el día a día y te das cuenta que en realidad no quieren gobernar. Quieren tener una cuota... Quieren ganar. Mayor, tal cual, es una mayor tajada de poder. Pasó cuando estaba de la Rúa con Chacho Álvarez, con otro final, pero también pasó con Juntos por el Cambio, que se llevaron mal, y mucho peor luego de la mala elección que hicieron, hasta la final, fue un mes y medio que fue tétrico, y es lo que está ocurriendo ahora, con la diferencia, me parece que ya desde el vamos tenemos un presidente un tanto... para decirlo bien y no ser maleducada, por el respeto además la investidura presidencial, pero bueno, con menos poder desde el vamos, porque fue ungido por Cristina. Nació al revés, ¿no? Que la vice eligió al presidente, eso está claro. Tema que se encargó de refregarle por la cara hace 2 semanas en la famosa carta, luego de la pérdida de las PASO. ¿Ves tensión ahí entre Cristina y Alberto Fernández? ¿Tensión? Sí. Qué lindo. No, es suave. Me encantó. De acá en la Cancillería. Se están matando. Se están matando. Ok. Sí, no, es terrible. Bueno, y lo vemos también en el último cambio de gabinete. Que le impuso a Cristina algunos nombres. También se lo impuso a Kicillof. Pero más que nada perdió poder y perdió el poder de la palabra el propio Alberto Fernández. Y la última imagen, para mí patética, es ver al presidente
en un cajón de manzana anotando con un jubilado qué es lo que le pasa si si llega a fin de mes o no llega a fin de mes. Eso es para un intendente que tiene que conocer a los vecinos cara a cara, no para el presidente. Bien, y Gonzalo, ¿cómo lo ves? ¿Es gustar, ganar y no gobernar? Te cambié el título de tu libro. Lo que plantea María Eugenia es algo que deberíamos tomar nota los argentinos a la hora de votar coaliciones electorales, como ella bien lo plantea. Evidentemente, la dificultad para ponernos de acuerdo más de un espacio político es parte del gen argentino, ¿no? Entonces, y hay varias experiencias, como ella bien menciona, que no han funcionado de coaliciones electorales, que después no son coaliciones de gobiernos, como hay buenos ejemplos en otras partes del mundo. Juntos por el Cambio, por ejemplo, invisibilizó completamente al radicalismo, que fue una fuerza dentro de la coalición que los ayudó a llegar a la presidencia y a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, tanto a Macri como a Vidal. Con lo cual la nota sería, evidentemente Argentina, como muchos otros países, van hacia polarizaciones de tercios importantes y hay un tercio que termina definiendo la elección. Ese tercio, que no se basa por ideología, sino que se basa por muchas otras razones, probablemente es el bolsillo, cómo están, sus ingresos, sus empresas, etcétera, son las que definen las elecciones. No son ni peronistas, ni radicales, ni macristas, y no se definen por una afiliación partidaria, no tienen ningún problema. Nosotros hemos visto en diferentes estudios es que hay gente que ha votado a Macri en la ciudad y a Cristina en la nación. Qué increíble. Lo cual evidencia que hay un cruce que vos decís, ¿cómo explica un analista esto? Bueno, porque la gente elige con algunas variables emocionales que no son necesariamente las ideológicas, como Bien. A veces confunden los analistas. Bien, se quedan los dos para un próximo bloque. Estamos, te dije, quédate, vamos a analizar con gente que sabe. Y ahora lo que viene, porque en noviembre tenemos la elección que vale y ellos lo van a analizar. Pasaron las PASO y ahora se vienen las de verdad, no sé, las elecciones generales de medio término para elegir tanto senadores como diputados en diferentes provincias, y el oficialismo tiene una parada difícil, diríamos, en el barrio. ¿Es tan difícil? ¿Va a ser un antes y un después? ¿Sirvieron los cambios en el gabinete? Empiezo por María Eugenia. Creo que los cambios en el gabinete no sirven para gobernar. Creo que son una medida de corto plazo, cortísimo plazo. Creo que si se ensancha la diferencia en relación a las PASO, cuando muchos pueden decir qué bueno, ganó Macri, en realidad yo estaría más atenta y preocupada a la reacción de Cristina, ante una pérdida tan grande de poder. No nos olvidemos que quedan 2 años, queda la mitad de mandato. Es un montón. Es un montonazo para una coalición gobernante sin poder, peleada, con poder de fuego, con gente en la calle, con mucha plata. Actualmente, gente. Actualmente, en este momento mientras estamos hablando, es una jornada de piquetera a nivel nacional inclusive, y con una situación económica que es cada vez más aguda. Entonces... Pero enfrente también hay una coalición, según lo que estaba analizando Gonzalo, enfrente también hay una coalición que le pasa lo mismo, le pasó lo mismo, ¿no? ¿Es así, Gonzalo? Sí. Sí, una coalición más ordenada, ¿no? Me parece que la coalición opositora lo que planteó con buen tino en términos de estrategia electoral es que mientras que tu opositor se está desangrando, déjalo, ¿no? Entonces me parece que se resguardó y lo dejan que se vaya desangrando solo. Yo creo que los cambios de gabinete eran una demanda que había respecto al gobierno de Alberto Fernández. Creo que no tienen impacto electoral y todavía queda por resolver la parte del gabinete que
que el kirchnerismo o esa pata importante de la coalición que hoy gobierna más cuestiona, que es el gabinete económico, que creo que es el que va a cambiar a partir del 15 de noviembre. Creo que es un gabinete más político el actual que el que se fue, pero de todas maneras no creo que tenga impacto electoral. Te agrego una variable que nosotros venimos siguiendo en la consultora desde hace muchos años, y no es muy novedosa, pero es una variable objetiva al fin, y es que en todas las elecciones de medio término, desde el 83 para acá, en donde aumentó la pobreza respecto de los datos oficiales, como es en este caso, los oficialismos han perdido las elecciones. Claro, en todas las provincias está pasando lo mismo, es un mensaje. ¿Cómo ves el post-elecciones? ¿Ves que se va a poder reagrupar? ¿Todos vamos a tirar para el mismo lado? ¿Se va a extender la grieta? Lo veo complicado, creo que la grieta... La economía, justo, Cavallo, mostrando el dólar y el peso atrás tuyo. Es increíble. Cayó justo. Es justo, pero a ver, yo lo veo más agudo todavía el problema a nivel social y económico. Ni que hablar del político por esta pelea sangrienta que se está dando en el seno del gobierno y que más de la mitad de las cosas no las estamos viendo y que están ocurriendo. Creo también que la coalición opositora ahora, de alguna manera, cuando vos sos oposición, tenés menos, digamos... responsabilidad. Exacto, totalmente. Entonces, pero recordemos que ellos también gobernando se pelean muchísimo y no respetan las coaliciones. Como muy bien recordaba antes Gonzalo, al radicalismo no le dieron ni 5 de bolilla y ahora el radicalismo se está despertando y lo mismo está ocurriendo ahora en el gobierno. Pero yo realmente estaría muy atenta a las reacciones de Cristina Kirchner. Y hablaste, Gonzalo, y también le pregunto a María Eugenia, de 3 patas, ¿no? Una pata oficialista, una pata opositora y una tercera, que fueron los que no van a votar, los que quedaron afuera en las PASO, el movimiento Milei, López Murphy. ¿Cómo va a jugar ese tercio en esta elección? Mira, es interesante lo que planteas, porque viste que de cara al mes que quedan de las elecciones surgen de parte de los consultores de opinión pública todas las especulaciones de dónde ir a rascar la olla de votos. Exacto. Para un lado o para el otro, ¿no? A mí me da la sensación de que si bien es cierto que ha habido un ausentismo importante en la tercera sección electoral, que es muy importante, estoy casi convencido de que es un voto natural del kirchnerismo, pero que el que no fue a votar es porque está enojado, con lo cual habría que agradecerle que no fue a votar a otro. Por otro lado, creo que el 70 o el 60%, si querés poner, de las fuerzas que no superaron las PASO, que son más o menos 800.000 votos, el 60 o el 70% es de centro derecha, con lo cual dudo mucho que esas fuerzas que no superaban las PASOs, el votante se incline por el kirchnerismo. Por otro lado, también creo que no hay un clima electoral que construya una épica ni hacia un lado ni hacia el otro. Creo que lo que hay es un clima electoral de si votás a favor o en contra del gobierno. Me parece que eso es lo que se está discutiendo el 14 de noviembre. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el rumbo del gobierno. No es a favor de alguien más. Bien, salimos del voto contra, ¿no? Pero va a costar, la verdad que sí. De hecho, no sé si ustedes coinciden, pero en general en las elecciones de senadores, diputados, siempre se dicen que son elecciones menores en comparación a que no estamos eligiendo un ejecutivo. La carga emotiva que se le pone a esta elección es hasta mayor que a una presidencial, es más o menos vida o muerte. Acá estamos decidiendo el futuro de la Argentina. Claro, sí. Con lo cual eso... El rumbo hacia dónde vamos. Sí, ¿no? El rumbo hacia dónde vamos con un Congreso que sabemos, pero sabemos que nunca decide el rumbo hacia dónde vamos. No son de sesionar mucho. Es más, no sesionó la semana pasada con la ley de etiquetado, o sea que... Totalmente. Y acá me parece que la negociación política la entendemos más como extorsión que como negociación. ¿Qué me das a cambio? Y el interés público que debiera ser, no... digamos ingenuamente, pero debiera ser sinceramente el fin último de todo gobierno, brilla por su ausencia en la Argentina. Está buena la pregunta para trasladártela, Gonzalo, desde tu experiencia. ¿Qué se juega? No qué dicen los políticos. ¿Qué se juega en esta elección? Yo creo que cada fuerza, inclusive ahora amplío a las coaliciones o a los espacios políticos que hay, yo veo con preocupación, como planteaba María Eugenia hace un rato, lo que va a suceder los próximos 2 años, que creo que
pueden ser de una larga transición. Me da la sensación de que Juan Mansur empieza a trabajar, si es que continúa en el cargo de jefe de gabinete, su proyecto propio presidencial. Él aglutina a varios de los gobernadores y me parece que hay varios gobernadores que se sentirían representados. Me da la sensación de que Juanchi Zabaleta, como ministro de Desarrollo Social, empieza a desandar su proyecto como potencial candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el marco del kirchnerismo, lo que ha demostrado estos últimos 10, 15 años es que no han podido sacar emergentes propios como candidatos que no fueran señalados directamente por Cristina en distintas coyunturas. De hecho, Cristina tuvo que recurrir a Alberto ahora para conseguir un voto más por el centro, para poder ganar las elecciones, y como lo hemos visto en la última elección, lo cual digo, y creo que Alberto queda rengo, ¿no? Es un presidente sin posibilidades de reelección como producto de asumir la derrota como propia y porque no ha construido en estos 2 años el albertismo, que es lo que algunos le cuestionan dentro de su espacio. ¿Tendrá tiempo para construirlo? Yo lo quisiera tener las 2 horas acá con ustedes, pero ¿cómo van a jugar la última? De mi parte, por ejemplo, ¿cómo va a jugar Schiaretti? ¿Cómo van a jugar los gobernadores? Rodríguez Sá, toda esa parte, bueno, Perotti en Santa Fe, toda esa parte peronista que puede ser kirchnerista, aprovecha los votos, Infran en Formosa. ¿Cómo juega todo ese aparato, María Eugenia, del oficialismo en estas elecciones? Vos nombraste 2 gobernadores que son muy personalistas, sí. Schiaretti y Rodríguez Sá. Ellos van siempre por su propio proyecto. Sí. Pero además convengamos que Córdoba, como antes hablábamos de votos cruzados, que hemos votado Macri intendente, Cristina presidenta, bueno, Córdoba se caracteriza por eso siempre. Es un voto pensado, nos guste o no, la piensan, y creo que no se dejan llevar por el poder central en absoluto. El albertismo no existe, pero además no existe porque Alberto mismo se encargó de decir desde el primer día que él nunca iba a jugar en contra de Cristina, que él nunca iba a traicionar a Cristina. Ahora lo repite, pero lo dijo el primer día. Sí, lo dijo. Es más, cuando van a estas provincias, Gonzalo, le dicen, no vengas, Alberto, porque me haces hablar de inflación, me haces hablar de trabajo, de desocupación. Los gobernadores es como que le ponen un stop. Sí. Es lo que ha pasado en distintas coyunturas electorales. Cuando vos tenés que hacer campaña en un contexto como el de la Argentina actual, las primeras 8 preguntas son de los problemas que tiene el gobierno nacional. Entonces, cuando llegás a la 9ª pregunta, ya nadie sabe qué proponés o qué discutís. No lográs imponer un tema de campaña. Por eso es que estas elecciones de medio término siempre son a favor o en contra de algo, de alguien, porque los candidatos no logran representar ideas propias. Antes hablábamos de los grandes gurúes como Durán Barba. ¿Se habló en estas elecciones de eso o están más bien ocultos los consultores políticos, los Gonzalo Arias, los Daniel Aruj, por ejemplo? No, yo creo que, bueno, justo Dani me parece una profesional excelente. Creo que hay presencia de los consultores. Lo que sucede es que es difícil generar un clima, porque sobre todo para el oficialismo, que está atravesado por esta coalición con tantos desacuerdos, entonces vos para construir una campaña, vos imaginate estas 2 situaciones, ¿no? Alguien le dijo a Cristina que estaba bueno para mostrar unidad, que después de la derrota hacer en la misma semana algunos actos con el presidente, o anterior a eso, y ella con su forma de ser que no va a cambiar, ¿no? Como probablemente ni pocos de nosotros estemos dispuestos a cambiar, lo reta en público por cómo agarra el agua, él se asimila a su hijo diciéndole a Máximo, a vos te hace lo mismo. Entonces, en un país presidencialista donde queremos que nos gobiernen casi gente que después nos arrope para irnos a dormir, no representa esa investidura presidencial en un país presidencialista como el que vivimos, que te genere como el respeto de un presidente que está cuidándote o pensando en vos, no sé. Ahora, Gonzalo, es increíble lo que vos recién recordaste, ¿no? Cómo él se pone en el lugar del hijo de Cristina, cuando hace 1 año y medio, al principio de la pandemia, se ponía como el padre de todos nosotros, que nos iba a cuidar, que nos quedáramos tranquilos, y ahí la imagen estaba altísima realmente. Totalmente. O sea, es una maleabilidad peligrosa es que pasamos de la Santísima Trinidad de Kicillof, Larreta y Alberto a la cefalía, ¿no? Acá en Argentina. Bueno, probablemente
es interesante, por ejemplo, la mirada de Daniela, que ha trabajado con muchos candidatos. No, esto que decía María Eugenia, ¿no? Él empezó siendo un padre para convertirse en un hijo, ¿no? Todas esas, asimilarse así, me parece que eso fue en deterioro de su imagen, más allá de las cosas que sabemos que lo han deteriorado. Pero me parece interesante respecto a lo cuando vos la mencionabas a Daniela, es que Alberto llegó cuestionando mucho al marketing político, porque la coyuntura permitía cuestionarlo, porque la sociedad veía en Cambiemos un gobierno con una mala administración que le hace pagar una derrota electoral en la provincia y en la nación, pero con una buena comunicación, ¿no? Entonces la soberbia de Cambiemos fue solamente dedicarse a eso, ¿no? Y Marcos Peña miraba mal a la política, etcétera. Ahora, Alberto llegó hablando mal del marketing, pero tendría que haber elaborado un plan estratégico de comunicación los primeros 2 años de su gobierno, porque no podía seguir improvisando, porque el error fue improvisar y confiarse en eso. ¿No hay un marketing estratégico de comunicación? ¿No lo tiene este gobierno? Está claro que no. Está claro que no. Está claro bien, que no. Bien. El diplomático sigo siendo yo. ¿De qué te pasa? Está terrible. Bueno, soy el conductor, tengo que estar en el medio. Bueno, les agradezco a los dos por haber venido. Punto de impacto. No hay que perdérselo. A Gonzalo, bueno, gran productor de Fuego Amigo todas las tardes, Radio Continental, de todo. Muchas gracias, Gonzalo. Te esperamos acá en el estudio. Cuando vos digas, estoy ahí. Discúlpenme que no podía estar. Gracias, María Eugenia, por acompañarnos. Gracias Gonzalo. Gracias, María Eugenia. A vos, por favor. Y a ustedes, por formar parte de Acceso Directo, multiplataforma, @Acceso Directo OK, @Pepo Filinich. Nos siguen y yo los sigo. Esto fue Acceso Directo con Adrián Filinich.